Que el Señor te bendiga en este día, mi querido hermano y amigo. Quiero compartirte acerca del profeta, el profeta de Dios. Honrar a los profetas significa reconocer su autoridad divina, escuchar el mensaje y atender a sus advertencias. Trae recompensa espiritual y prosperidad. Jesús nos enseñó que al recibir un profeta, como dice la palabra de Dios, el libro de San Mateo 10:41, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El profeta es el mensajero de Dios, el portavoz de Dios. Confiar en las palabras proféticas de Dios trae prosperidad. También el Señor nos enseña que debemos probar los espíritus, que debemos examinar las profecías, ya que pueden haber falsos profetas. Los profetas no eran honrados en su propia tierra, como dijo Jesús, porque muchas veces era rechazado cuando una palabra venía de parte de Dios. Y vemos que en este tiempo Dios sigue hablando a sus hijos por medio de los profetas que Él levantó, así como en la antigüedad. Es uno de los 5 ministerios que también el Señor dio a la iglesia para traer palabra de Dios, advertencia de Dios, juicios y llamar al arrepentimiento. Vemos que en la antigüedad muchos profetas que hablaban de parte de Dios eran rechazados, eran odiados. Muchos de ellos eran procesados en la soledad, en muchas cosas que un profeta tenía que pasar. Vemos tantos profetas. La palabra del Señor nos habla de los profetas mayores, los profetas menores. Los profetas mayores es por la extensión de sus libros. Vemos, Moisés fue el primer profeta. Después estuvieron los otros profetas que hablaron de parte de Dios, como Samuel, Natán, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Y vemos tantos profetas que Dios levantó para hablar a un pueblo, para hablar a una nación. Así también el Señor en este tiempo habla a sus hijos. Y aquel hombre o aquella mujer, porque también Dios, Él dice en su palabra que Él en los últimos tiempos derramaría de su espíritu sobre toda carne y vuestros hijos profetizarán, dice su palabra. Los jóvenes soñarán sueños, los ancianos. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Y cuando Él dice sobre toda carne, hombre, mujer, niño, adulto, Dios en este tiempo puede usar cualquier persona que esté en los planes de Dios, que esté en su voluntad,
para hablar a sus hijos, a su pueblo. Porque también Él dice que si las piedras callan, que si los hombres callan, las piedras hablarán. Cuando Dios entrega una palabra a un profeta de Dios, es una responsabilidad tan grande, es un peso mayor que lleva un profeta. Porque si el profeta calla, Dios le pedirá cuenta. Muchas veces los profetas son llevados al desierto, porque ahí Dios quiere revelar en lo íntimo, en lo personal. Dios quiere mostrarle, muchas veces a través de sueños, de visiones, para hacer entender lo que Él quiere decirle a sus hijos. Y en estos tiempos Dios está hablando a sus hijos, está hablando a la iglesia. Pero vemos también que la palabra de Dios dice que también habrá falsos profetas. Con dolor lo puedo decir que muchas veces personas que dicen ser profetas y hablar en el nombre de Dios, y como dice la palabra de Dios, por su fruto los conoceréis. Cuando no hay fruto, cuando no hay amor, cuando no hay y no está el poder de Dios y la manifestación de Dios, cuando muchas veces buscan ser los protagonistas, los que de una forma u otra quieren llamar la atención, y nos damos cuenta que hay mensajes que son vacíos, hay mensajes que ya no hablan de la salvación, que ya no reprenden al diablo, que ya no liberan. Es como una mezcla de tantas cosas, de emociones y de muchas prácticas. Pero Dios quiere lo verdadero, Dios quiere lo santo, Dios quiere santidad por sobre todas las cosas. Y Él viene, verdaderamente, Él sí viene a buscar a su iglesia. Y Él ha dejado estos ministerios gloriosos para que la iglesia también pueda respetar la autoridad de cada ungido de Dios, aquellos hombres enviados, aquellos hombres puestos por el Señor. Si bien muchas veces un profeta es rechazado, es muchas veces odiado, pero por Dios es la persona escogida, es la persona amada y guardada. Un profeta lo sabe todo. Delante de Él estamos descubiertos, porque Él conoce también el pensamiento, y Dios le revela a través de visiones y de sueños quién trabaja en su contra, quién está en su contra. El profeta puede ver a aquella persona que muchas veces tiene engaño en su corazón, que no es verdadera, que usa la falsedad en sus palabras. Dios le revela, pero el profeta verdadero es humilde, calla, no lo pone en evidencia, sino que ora, clama a Dios, es un intercesor de Dios y ama las almas y pelea por las almas. Ese es un verdadero profeta de Dios. Que el Señor le bendiga.